Cuando se empieza un nuevo año, más allá de esos nuevos propósitos que nunca cumplimos, pues siempre esperamos que esta nueva vuelta al sol nos depare al menos estabilidad económica, que es ya bastante los tiempos que corren, y por supuesto, muy importante, que no nos falle la salud, por favor. Y ya veremos cómo evoluciona la cosa económica en este 2024, que depende de a quién preguntes, pero desde luego que lo de la salud no ha comenzado muy bien. Feliz año, bienvenidas y bienvenidos en este 2024 a Noticias Positivas, donde te contamos un año más que otro mundo es posible. Y ya estamos aquí con Miguel Jara, periodista experto en salud y en la industria farmacéutica. Feliz año, Miguel, y muchas gracias por darnos noticias positivas. Igualmente, Daniel, ¿qué tal? Pues encantado de hablar contigo. Creo que esta entrevista es muy interesante y yo creo que lo pide mucha gente porque, bueno, lo que está pasando ahora con la gripe A, el COVID y con otras enfermedades respiratorias, de primeras lo Todo que junto. quería todo junto, pero una cosa, esto no era un escenario imprevisible. Esto no es la primera vez que sucede en Navidades, ¿no? No, todos los inviernos cuando llega el frío sabemos que se colapsan los hospitales o que las urgencias de los centros de salud se llenan por la gripe. Yo qué sé, me parece a mí que hay mucho politiqueo en esto y hay mucho interés en meternos miedo, hay mucho comercio, porque es la primera vez que se habla de una tripledemia. O sea, es que si ya no tenemos suficiente con las epidemias, no habíamos superado casi la pandemia y ahora llega la tripledemia, ¿no? Que es la mezcla de gripe con el virus respiratorio sinticial y con quién, no me olvido de la COVID. Claro, todo junto, pues está colapsando los hospitales y bueno, pues estamos viendo medidas políticas de imposición de la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y por ahí empezamos otra vez y estamos viendo cómo se promueven las vacunas de manera torticera, porque, por ejemplo, veo como ayer en un telediario decían, no, ya no hace falta ni pedir cita para irse a vacunar y se puede usted vacunar de la gripe A y de la COVID juntas. Bueno, pero la Sí. literatura científica dice que eso es contraproducente. Está demostrado y se hizo un estudio en Cataluña no hace mucho de que las personas que se vacunan de la gripe, pues mejor que no se pongan la de la COVID porque puede ser contraproducente y porque suelen pasar peor la enfermedad. Así que Ujú. bueno, estamos asistiendo a un montón, a una catarata de informaciones, de presiones políticas, de presiones comerciales, porque también no lo neguemos o no lo podemos negar, hay un negocio enorme, por ejemplo, en la venta de mascarillas, en la colocación en el mercado de las vacunas que les estaban caducando. O sea que, bueno, como Va- quieras, desgranamos. Hay muchas cosas, vamos a empezar por... Esto es muy Claro. interesante, porque, como tú comentas, el tema de vacunarnos a la vez de gripe A y de COVID, claro, no es una cuestión... Esto hay que matizarlo. Tú eres un periodista experto en salud y siempre usas fuentes y estudios científicos. No estamos hablando... Porque a mí lo que me gusta de ti es esa tercera vía, ¿no? Entre esta gente conspiranoica que se cree y cualquier mercancía averiada y la gente que piensa que las industrias farmacéuticas son poco menos que buenas samaritanas y que no hay detrás aquí cosas un poco cuestionables, pues está tu tercera vía, que además yo creo que es la más dura, porque al final no contentas ni a unos ni a otros, ¿no? Cierto. Y te apoyas en la ciencia precisamente para hablar de que esa doble vacunación de gripe de COVID, según estudios científicos, he visto alguno que tenías en la web que era de Pulimed, es el portal de publicaciones de estudios científicos de Estados Unidos, pues directamente es lo que tú dices, ¿no? Que no es buena idea mezclar ambas cuestiones, que es incluso contraproducente. Sí, sí, me alegro que saques ese tema, porque te voy a contar una cosa original que no he Dime. contado nunca. Mira, yo publiqué un libro ahora ya 8 años, Vacunas las justas. Precisamente lo que pretendía era una tercera vía, no polarizarme, no ser ni antivacunas ni pro vacunas. Y, ¿sabes? Pues me salió el negocio mal, Sí. porque no lo hice por negocio, obviamente, porque no se hacen los libros para ganar dinero. Pero el editor
no entendió cómo yo en aquella época salí en todos los medios de comunicación, porque la edición del libro, por desgracia, coincidió con la muerte de un niño por difteria en Cataluña, en Olot. No sé si lo recuerdas, por desgracia ocurrió aquello. Se lió una enorme con la vacuna, los antivacunas, los provacunas, los lobbies de la industria haciendo su trabajo. Y yo ahí en medio, que me sacaron en todos los telediarios, en todos los informativos, en algunos les explicaba a los redactores, mira, por favor, no me califiques como antivacunas porque ni lo soy, lo explico en el libro y a mí me hace daño eso. Pues nada, en el telediario, con un subtítulo, escritor antivacuna. Y fíjate que el editor me decía, lo que no entiendo de todo esto, Miguel, es como si saliste en todos los medios, el libro no se vendió lo suficiente. Y dice, y meses después me dijo, lo hemos estado analizando con los departamentos de marketing y creemos que es porque cuando hay una situación muy polarizada en la sociedad, por lo menos en España, la gente quiere que seas con tu libro o antivacunas radical y furibundo o pro vacunas sin dejar un resquicio a la duda. Y yo dije, bueno, pero es que eso sería mentir, o sea, yo no soy así. Hay cosas buenas en las vacunas y hay cosas malas y yo cuento ambas. Así que te cuento esa anécdota que me hace mucha gracia la tercera vía y que añadas eso, que tristemente no, es muy difícil que a la tercera vía nos vaya bien porque nos dan las leches y los guantazos, los antivacunas, los pro vacunas y con todo, con la pandemia igual. Yo tengo seguidores que ahora me están viendo que lo llaman pandemia, que hablan de farmacia. Tengo otros que me cuentan cosas un poco raras que no llego a entender. Tengo otros que ya no me siguen, médicos, por ejemplo, progresistas que ya no me siguen porque me consideran antivacunas. Es decir, un periodista el otro día que siempre me ha apoyado desde el principio, pues no sé qué le pasó, pero por publicar estas cosas que tú acabas de leer y por las que me estás entrevistando, pues me decía que es que yo daba a los antivacunas. Me llamaron de ultraderecha por primera vez en mi vida, o sea, yo aluciné, o sea, es la primera vez en mi vida que dicen que yo soy de ultraderecha. Es que en Twitter me daba la risa. Pero eso es lo que sucede cuando se polariza mucho la sociedad, que el que era amigo tuyo te apuñala por la espalda y habla mal de ti, que el que no era amigo va si le caes bien, eres un héroe, y luego en el fondo pues eso, hay una tercera vía que es la sensatez, que es el rigor, que es aportar datos científicos y yo por lo menos no casarme con nadie. Que se supone que debe ser la labor del periodista, ¿no? Sí. Es que está claro. Y bueno, pues eso, volviendo al tema de la vacunación, pues precisamente eso, estudios científicos, más de uno y de dos, lo dicen claramente, que esa vacunación doble o a la vez de gripe A y de coronavirus, pues tiene esas contraindicaciones. Y luego hay una cosa que yo me planteo, Miguel, porque, eh, claro, ¿con qué tipo de vacunas se está vacunando, valga la redundancia? Porque lo que Claro. nosotros aprendimos de la COVID es que es mega mutable. Entonces, son vacunas actualizadas, por decirlo así. Eso ya más al margen de que la doble vacunación sea cuestionable, es que, no sé, a ver, a lo mejor se ha hablado de esto en algún lugar, en algún medio de comunicación, pero no sé si se ha incidido en estas cuestiones. ¿Estas vacunas que se están sacando ahora de la nevera son nuevas o llevan mucho tiempo en la nevera? Pues eso es una buena pregunta para la que yo no tengo contestación. Vamos a ver. Es que puede que haya de todo, porque las vacunas para la nueva variante, que ya me he perdido el nombre, es rarísimo, porque Ya. son todos rarísimos y cada 2 por 3 muta el virus, se están preparando. Yo no sé si han llegado todavía, pero mucho me temo que se está sacando de la nevera, como dices tú, la remesa de las que no se vendieron, las que no se colocaron, digamos, vendieron, estaban más que compradas, claro. Por eso quizás hay tanto interés, ¿no? Un interés un poco torticero también en colocar esas vacunas. Es que además es curioso porque el otro día estuve viendo las fechas de caducidad de estas vacunas. Las que más duran eran 6 meses. Y han pasado ya 6 meses desde que se compraron. Y las de Pfizer y Moderna, que acuérdate, necesitaban unos frigoríficos especiales, mantenerlos a una temperatura súper baja, esas duraban 20, 25, 30 días Sí. y luego ya había que tirarlas. Es decir, que es una buena pregunta. Habría que preguntárselo a los que insisten en la vacunación, ¿no? Porque ya digo, estos días se está llamando de nuevo a inmunizarse
y lo sospechoso es eso, o sea, Pero, ya nos hemos vuelto un poco mal pensados también. Yo he empezado por decirte que no tengo esos datos. Yo sé que las vacunas caducan a los 6 meses, sé que ujú. hay una importante remesa de vacunas que han caducado y hay que tirarlas, y yo no sé qué es lo que se está colocando. Quiero pensar que lo que se está ofreciendo a las personas que libremente quieran vacunarse son las vacunas que estén llegando de las nuevas remesas, pero no lo sé, y ya nos hemos vuelto tan mal pensados, nos han engañado tanto, se han producido tantas estafas, que es lo que publicaba ayer en el blog, en migueljara.com, que desde la gripe aviar, la primera epidemia así mediática, la de 2005, que va pasando el tiempo, hace ya casi 20 años, durante la primera epidemia de gripe aviar nos metieron miedo con aquello para colocarnos el Tamiflu, que ahora está más que Sí, demostrado, este antiviral que no funciona, que es casi inútil y que además tiene sus riesgos, sus efectos secundarios. Durante la pandemia de 2009-2010, ya nos acordamos más porque no hace de tanto tiempo, 2009-2010 no queda tan lejos, bueno, empieza a quedar lejos también, pero en la de gripe A, que al final por suerte no fue una pandemia, pero ya se habló en términos de pandemia, y allí ya nos estafaron otra vez con el Tamiflu, ya se fabricaron vacunas y se impuso o se intentó imponer la vacunación contra la gripe A con unas vacunas que tampoco eran eficaces y tampoco seguras. Es decir, que yo lo que observo, lo que he observado durante la pandemia de COVID, y ahora estamos hablando de la 2019, 2020 y todo lo que hemos vivido ya muy recientemente, es que todo lo que se ensayó, todas las estrategias de industrias y gobiernos que se ensayaron durante la no pandemia, porque por suerte, repito, no llegó a ocurrir de gripe A en 2009-2010, se ha corregido y aumentado y se ha desarrollado durante la pandemia de COVID. Entonces, volviendo un poco al inicio y para cerrar esta contestación, me preocupa mucho que los gobernantes actuales de todos los signos políticos, porque son muy parecidos en su manera de actuar en temas sanitarios, muy parecidos, me preocupa que estén aprovechándose de sus logros en el control social conseguidos durante la pandemia de COVID para seguir experimentando con nosotros durante esta tripledemia que se ha dado en llamar, ¿no? Me preocupa que, por ejemplo, esto de la imposición de las mascarillas obligatorias me parece que es una rémora del pasado reciente. Yo pero creo que fue hace como 6-7 meses cuando ya por fin nos libramos de la obligatoriedad del uso de mascarillas, y acaban de volver. Y acaban de volver cuando la evidencia científica, muchísimos estudios nos están diciendo que no valen para gran cosa, que no valen para gran cosa, y que también tienen sus efectos secundarios, que casi nunca se habla de los efectos secundarios de las mascarillas. quería ir a eso porque ahí sí que me surgen a mí muchas dudas por el tema de, claro, ahora la gente que está yendo a los centros de salud y a los hospitales, muchos de ellos al menos tienen síntomas de que tienen la enfermedad, al menos. Entonces, claro, yo sí me parece razonable que esa gente use mascarillas. ¿Ya? Luego, el tema de hasta dónde tiene que llegar o si esto es digamos, una especie de inicio para imponer los más espacios, a lo mejor ahí lo podemos cuestionar más. Pero yo entiendo, o a mí me parece personalmente, que es una decisión lógica que se obliga a la mascarilla en los centros de salud porque hay quien va, gente enferma, por lo menos con síntomas, entonces de cara a proteger a los demás, ¿no? Yo lo veo... Bien. En lo que estoy en contra es en la obligatoriedad, ¿no? Yo creo que tenemos una ley de autonomía del paciente que dice que ningún tratamiento ni intervención médica debe ser obligatoria. Si hay una evidencia científica que nos choca, que es contraintuitiva, pero si tenemos una revisión sistemática, por citar algo, de la librería Cochrane, que es una de las Biblias de la medicina basada en la evidencia, que es la actual, nos guste o no, es la actual, ¿vale? Pues nos guste o no, y aunque no nos lo queramos creer, porque nos habían contado otra cosa, esa revisión sistemática dice que las mascarillas, no las buenas, no las FF no sé cuántos, sino las que lleva todo el mundo, las sencillas,
esas no protegen, que no sirven para casi nada. Entonces, si no sirven para casi nada, es de sentido común que dentro del hospital, del centro de salud, tampoco van a servir para nada. Yo no soy dogmático. A mí me parece que las personas que quieran libremente elegir ponerse mascarilla, pues que se las pongan. Si yo lo mismo tengo que ir en breve al centro de salud, pues lo mismo me la pongo. Lo que me fastidia o lo que no me parece bien y me parece anticonstitucional e ilegal, porque la ley de autonomía del paciente así lo dice, es que se hagan obligatorias. Se empieza con la excusa, como hicieron durante la pandemia de COVID, de no, porque en los hospitales hay que ponérsela, luego se sigue por las escuelas, luego se sigue por todos los edificios públicos, luego ya en la calle y hay gente al final que se las pone hasta para hacer deporte. Y no se habla de la parte negativa también, y es que también está demostrado que el uso crónico durante muchas horas de la mascarilla puede provocar, entre otras cosas, pues un daño neurológico severo. ¿Pero por qué? Esto es muy fácil de entender. La mascarilla, a ver, para vivir necesitamos oxígeno. Si nosotros nos tapamos la boca, el nivel de oxígeno que va a entrar en nuestra sangre va a bajar muchísimo. Y eso está calibrado. Hay una serie de baremos por los cuales a partir de tal pérdida de oxígeno empieza a pasar tal cosa. Pues está documentado que el uso crónico de las mascarillas, y durante la pandemia nos acostumbramos tanto a llevarlas que pasábamos muchas horas, y que hay gente que pasa muchas horas, pues puede provocar eso, que no le va a provocar, no se lo va no le va a suceder a todas las personas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues los cirujanos se pasan el día operando vamos, operando. y no les pasa nada. Bueno, pues sí, pues habrá muchos a los que parece que no les pasa, otros no se habrán enterado, y habrá otros que están de baja médica constantemente por neumonías o por problemas que les puede estar provocando la mascarilla. Pero vamos, si los estudios dicen eso, pues lo que no podemos hacer es creer a los estudios cuando nos dan la razón, y no creerlos cuando nos dan la razón. La ministra el otro día salía diciendo que hay una evidencia científica favorable hacia las mascarillas, pero también se le puede presentar una evidencia científica muy notable contraria al uso de las mascarillas y sus beneficios. Lo que pasa, entiendo lo que quieres decir, y hay ciertas cosas que estoy de acuerdo. Lo que pasa, una cosa es, como dices tú, a lo mejor es muy cuestionable el tema de la obligatoriedad, pero luego hay una cuestión también de sentido común que dice que si yo mañana me siento al menos con síntomas, ya sea de gripe o de COVID, a lo mejor en mi casa no me voy a poner mascarilla, pero si tengo que ir a un hospital, pues la que tengo me la pondré porque bueno, sí que parece ser, o por los datos que tenemos de la pandemia de aquí, pues que evitaba cuestiones, ¿no? Y aparte que es una de las pocas barreras que tenemos. Quiero decir, una cosa es la ley, que es verdad, lo que tú dices, que eso es muy complicado, y ahí nos metemos con la autonomía del paciente. Pero claro, la gente que va a hospitales y que tiene una enfermedad infecciosa, incluso te diría más allá de esto, es que a lo mejor estaría muy bien como un hábito de, no sé, de empatía con los demás, cuando tú consideres que puedes tener algo, sea gripe, sea COVID, otra cuestión, el tema de las mascarillas. Ya sin entrar en temas legales, ¿no? Bueno, yo ya te digo, la literatura científica que estamos viendo ahora se ha hecho durante la pandemia. Es decir, pues, otra cosa no, pero claro, dio tanto juego y supongo que los investigadores también estaban encerrados, que tenían mucho más tiempo todavía. O sea, se han publicado ingentes cantidades de literatura científica sobre todo esto, sobre los encierros, sobre las vacunas, su seguridad, su eficacia. Es que hay tanto publicado, es decir, que yo creo que primero hay que hacer caso a la literatura científica, y luego lo que no me queda claro es quién decide la obligatoriedad. Yo creo que lo suyo serían comités de expertos independientes que analicen toda la literatura científica, la a favor, la en contra, y con eso que se tomen las medidas. Es que, vamos, damos por hecho que la ministra tiene ese tipo de equipos, pero como no lo comunican o lo comunican mal, no nos queda claro. Otro tema ahí, la transparencia, precisamente. Sí. Transparencia en el tema de, por ejemplo, que hablamos antes, de cuánto tiempo llevan esas vacunas que están inoculando de nuevo, o
es precisamente la composición de los equipos que tienen estas cuestiones. ¿Hay esa transparencia en este tipo de cuestiones tan críticas? Claramente no. O sea, yo no sé con el presupuesto que tienen los ministerios lo mal que comunican. Tampoco puede ser tan difícil comunicar de una manera tan transparente y rigurosa. Es que así además no se asusta a la gente. Es que luego se quejan de que la gente está en contra de la mascarilla, de la vacuna, de lo no sé cuánto, que no, negacionista, no sé cuánto. No, pero claro, si no tienes información, al final pues la tienes que buscar tú y hay gente que acaba pensando mal, claro, pues hay que comunicar bien, pero parece que no hay interés en comunicar. Por ejemplo, volviendo a al mismo tema, ¿quién decidió la recomendación de las vacunas COVID? ¿Quién hizo la estrategia del gobierno? Pues ahí tienes a los lobbies de la industria farmacéutica, los mismos de siempre. Si te vas al documento y miras los nombres, y claro, pues el ciudadano a pie a lo mejor no los conoce. Yo como me los encuentro en los platos de televisión y les he enchufado un montón de posts denunciando que tienen conflicto de intereses con los fabricantes de vacuna, pues sé quiénes son y me sé sus nombres de memoria. Entonces, cuando veo en la estrategia, insisto, de vacunación COVID del gobierno, o sea, el documento oficial por el que se nos explicaba que era recomendable utilizar estas vacunas y vacunarse, insisto, está hecho por personas, no todas, pero dentro hay personas que reconocen que trabajan para los grandes laboratorios fabricantes de vacunas. Es decir, para mí esos médicos son delegados comerciales, poco menos que visitadores médicos de los fabricantes de vacunas. Y esos son los que están haciendo documentos en los que luego los gobiernos de las últimas décadas, porque no solo es este gobierno, que por desgracia también lo está haciendo, todos los gobiernos, los autonómicos, los estatales, desde hace lustros, se están basando en las recomendaciones de estos médicos que reciben dinero de los laboratorios y de las asociaciones de médicos y ya autodenominadas científicas. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la Asociación Española de Pediatría, de la Asociación Española de Vacunología, que ya por vergüenza propia y porque estamos publicando algunos mucho, ya quitan de sus webs de dónde viene su financiación, pero hasta hace unos añitos no se cortaban ni tres y en sus propias web ponían que estaban financiados por los fabricantes de vacunas y cuáles en concreto, ¿sabes? Y con qué categoría incluso. O sea que no nos cabe ninguna duda de que no existe transparencia, pero es que además cuando rascamos un poquito lo que encontramos es a los mismos de siempre, a los mismos lobbies de las industrias de la vacunación, en la propia estrategia del gobierno, sin ir más lejos, pero así hay muchísimos más ejemplos. Esta es que me parece especialmente sangrante. Otra cuestión importante hablando de intereses, porque aquí hay muchos intereses, ¿no? Em, Esto es una convicción mía, ¿vale? Esto no está probado, pero a mí me da la sensación de que más allá que creo que la vacunación, sobre todo para grupos de riesgo, era importante, pero me da la sensación de que si en este país hubiera habido unos sistemas sanitarios no golpeados por los recortes que se empezaron a hacer, sobre todo desde 2008, es decir, que si se hubiera recuperado la inversión en nuestros sistemas de salud pública, por ejemplo, y de sanidad y de salud pública, quiero decir, o sea, sistemas sanitarios y personal médico en hospitales, ambulatorios, atención primaria, por un lado, y también los que son sistemas de salud pública, ¿no? De que nuestras ciudades estén más limpias, de evitar, pues eso, de que lleguen ciertos contaminantes o ciertas cuestiones de higiene pública. Es decir, que si no hubiera habido esos recortes, por un lado, y también, hablando de las residencias de ancianos, si hubiera habido unas residencias de ancianos, pues como Dios manda, que hubieran tratado dignamente a esas personas que se lo merecen todo y que han currado toda su vida y que se las ha tratado fatal y se les ha llevado a lugares que eran casi, voy a decirlo muy bruto, pero casi campos de exterminio. Desde luego, cuando se juntan con una situación así, que ha sido indigna el trato que se les ha dado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, 7.291 personas fallecidas por un protocolo que jamás debió aprobarse, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera pasado eso, si hubiera habido unas residencias como Dios manda públicas, unos buenos hospitales, unos buenos ambulatorios, si hubiera habido el personal que tendría que haber habido, unos buenos sistemas de salud pública y de prevención de muchas cosas, yo creo que no habría sido tan importante la vacunación, que sí que creo que tenía que tener un papel, y sobre todo creo que
se habrían evitado muchas muertes. Pero esto es una convicción mía. No sé lo que dicen los datos o tus estudios. Eso está más que sabido, los determinantes sociales en salud. Es decir, una persona que tiene un buen trabajo, que no tiene nivel de estrés, que vive en un sitio donde respira aire puro, donde le da el sol, que Exacto. tiene tiempo para salir a la calle y hacer ejercicio, su bici casi a diario, su running o correr, o su gimnasio, o su natación, que tiene también tiempo para relacionarse con otros. Es decir, esos son los determinantes sociales. O sea, nuestra vida, nuestro estilo de vida puede enfermarnos o puede llevarnos a la salud. Y esto Y, no es tontería. y los ¿Qué tiene que ver hospitales. con las vacunas? Pues tiene que ver con el uso de la sanidad, que lo que tenemos es que tender a una sociedad, que no lo estamos haciendo bien, desde luego, una sociedad donde la calidad del trabajo, la calidad del ambiente, la calidad de vida de las personas sea óptima. Entonces, no verás veríamos cómo se reducirían las visitas a los centros de salud. Cuanto peores son los determinantes sociales, peor es la salud. Cuanto peor son las condiciones en las que vivimos, peor es la salud. No hay más que ver los países empobrecidos, pues como la gente no vive más que 50 años. Y como si te vas al norte de Europa, países con una sociedad llamada del bienestar, mejorable siempre, porque no hay sociedades perfectas, pero todos tenemos a las sociedades del norte de Europa, por unas sociedades bastante avanzadas, pues la gente vive más años y tienen mayor calidad de vida y utilizan menos los centros de salud. Y claro, esos son los determinantes sociales. Pero luego, cuando enfermamos, ¿qué sucede? Pues lo que tú has dicho, que las condiciones de los centros sanitarios públicos, de la sanidad pública, están degradadas a posta además, porque ha habido diferentes gobiernos. Todo esto, por cierto, empezó con el PSOE, el que empezó a privatizar y a estropear la sanidad pública para que luego se beneficiasen las empresas privadas fue el PSOE, luego le continuó el PP, y bueno, por citar los dos partidos mayoritarios en España y las comunidades autónomas. Pero esto lo han hecho efectivamente todos los partidos, que es a lo que quiero ir. Ninguno, ni el actual gobierno, llamado el más progresista o el más de izquierda de la historia de la democracia, ha parado las leyes privatizadoras de la sanidad. Y esto hay que decirlo así. Empezaron con el PSOE y el actual PSOE más Sumar y sus socios de gobierno no las han parado. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Pues un daño premeditado a la sanidad pública para que la gente se haga sus seguros privados, que no han parado de crecer en los últimos años. Pues con una sanidad pública degradada, pues nos encontramos el estrés de los médicos, que muchas veces te atienden bien, otras veces te atienden regular y algunas veces mal, los errores, las negligencias médicas, la polimedicación y la medicalización de la vida. El médico no tiene tiempo, está súper estresado, tiene que atender a 60 y tantos pacientes cada día, solo tiene 5 minutos y al final aprieta el botón de la receta de la pastillita de turno. Y así no curamos nada, así se cronifican los problemas, así tenemos una epidemia de daños y de muertes por fármacos alarmante. Hay como 12.000 personas al año que mueren en España por los daños provocados por los medicamentos. Es decir, tenemos el desastre que tenemos. Y eso que tenemos la mejor sanidad del mundo, que es muy buena para muchas cosas, sobre todo para urgencias. Está muy bien, tienes un problema y en hora y media ya te han atendido en urgencias y han paliado en la medida de lo posible el problema que tengas. Pero tiene errores estructurales que, bueno, pues la actual ministra, ya por hablar otro poco de ella, se ha propuesto combatirlos o arreglarlos, porque ella sí viene de las reivindicaciones sociales en favor de una sanidad pública de calidad. Veremos si por lo menos consigue eso, porque en el resto de cosas, por lo menos a mí me ha decepcionado mucho. Ha empezado con muy mal pie. Ha empezado con muy mal pie. No sé si quieres, seguimos con esto o... Yo creo que sobre todo me interesa que ya son 4 años desde la pandemia. Pasado esos 4 años, otro año bisiesto, como el 2020. Y, joder, con perdón, pero es que parece que no hemos aprendido nada. O sea, una de las lecciones de la pandemia es que tendríamos que haber entendido que no podemos seguir fomentando adrede esa privatización de los sistemas públicos de salud a beneficio de los gestores de esos seguros privados, que cada vez son más caros, porque está claro por dónde va el juego, está claro, ¿no?
y que no se haya entendido que había que apostar no solamente por volver a reforzar los sistemas sanitarios, sino, como tú bien dices, es verdad que, por ejemplo, desde Europa se está metiendo mucho dinero a través de fondos como los Next Generation para reverdecer las ciudades, para favorecer, como dices tú, esos determinantes sociales positivos de la salud, esa calidad de vida, esos sistemas de salud pública. Pero claro, eso por un lado. Luego, por otro lado, en mi ciudad, en Madrid, se está talando a lo bestia y seguimos hormigonando todo y tenemos negacionistas ahí gestionando. Es decir, 4 años después, porque creo que está muy bien, Miguel, que se haga un balance. ¿Qué leches hemos aprendido? Bueno, pues es que eso es un poco lo que te comentaba antes de mi preocupación cuando veo la imposición, la obligatoriedad de de las vacunas, de Eso las hemos aprendido. y la promoción de las vacunas. Es que no hemos aprendido nada. Es que, insisto, creo que fue hace 6 o 7 meses, solo antes de ayer, cuando ya por fin nos libramos de la obligatoriedad de usar mascarilla. ¿Qué hemos aprendido? Mira, yo una cosa positiva, ya que estamos en noticias positivas, ¿no? Eh, es que hay un movimiento crítico y desconfiado de los intereses comerciales y del poder político creciente. A ver, tiene su parte preocupante porque hay, por desgracia, sectores de la población que son críticos con lo que está pasando, pero que se van a posiciones muy extremas, a posiciones totalitarias, a posiciones que dudan de la democracia. Yo creo que no, que precisamente tenemos que dudar del poder establecido y de sus socios comerciales, pero para incidir en la radicalización, la profundización de la democracia, que es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos. ¿Vale? Entonces, es a lo que debemos tender. Pero bueno, me alegro de que haya un movimiento cada vez más crítico, personas que se informan más sobre la evidencia científica del uso de las mascarillas. Luego cada uno que haga lo que quiera, si puede, porque claro, si te obligan no puedes entrar al centro de salud sin ponértela. Pero por lo menos se ha creado un movimiento crítico que en la pandemia, que no existió, siempre lo cuento así, de gripe A de 2009 y 2010, no existía. Allí sí se produjo un movimiento muy interesante de médicos que hicieron una campaña llamando a la calma, que aquello no era lo que parecía, que no era tan grave, que era una gripe simplemente, y que se estaba sacando de quicio, que había movimientos e intereses comerciales. Allí fueron más los médicos. Esta vez ha sido más la ciudadanía. También ha habido médicos críticos porque, claro, ha sido tan burro, tan brutal esto de la pandemia, casi 3 años que hemos estado como en una película de ciencia ficción, que todo el mundo ha tenido tiempo para ser crítico. Pero sí, yo creo que se ha creado un caldo de cultivo, una base importante, un tanto por ciento interesante de personas que por lo menos dudan, que se hacen preguntas, que buscan información científica, que la comparten y la intercambian, ¿sabes? Yo quiero pensar que todo eso nos lleve en el futuro a la profundización de la democracia y no hacia los radicalismos en un sentido totalitario del término, ¿sabes? Que eso pues lo estamos viendo, que también se ha hecho demagogia con eso y se ha aprovechado las pandemias para utilizar a la población y llevarla hacia comportamientos totalitarios, que eso no debe ocurrir nunca, claro. Eso nunca debe ocurrir. Lo que debe ocurrir, en todo caso, es el empoderamiento de la gente en materia de salud. Empoderamiento informado y luego dotarles de herramientas. En este sentido, una interesante herramienta, yo creo que parte de ese movimiento de alguna manera, es este bufete Almodóvar y Jara, que yo creo que hace una labor muy importante. Cuéntanoslo porque, bueno, pues porque es Sí. interesante que se conozca vuestra labor, porque hay muchas personas que necesitan de vuestra ayuda. Mm. Pues sí, el bufete Almodóvar y Jara tiene ya 14 años y lo que estamos es súper especializados en daños provocados por medicamentos, negligencias sanitarias, o sea, en los errores del sistema sanitario que terminan pagando las personas, algunas veces con su vida, más veces de las que, por desgracia, debería ocurrir, bueno, no debería ocurrir nunca, pero más veces de las que conocemos o pensamos. Entonces, bueno, pues nos juntamos
pues yo llevo muchos años escribiendo sobre los daños provocados por los tratamientos médicos y los productos sanitarios, y llegó un momento en que, claro, al ser referente en ello, las personas que tenían problemas me preguntaban cómo podía ayudarles. Pero claro, yo como periodista solo puedo ayudar y no poco dando información. Médico no soy, abogado tampoco. Entonces pensé que sí podíamos dar una asistencia legal para que se conozca su problema, para que se analice legalmente, para que se compensen esos daños, y como comunicamos socialmente, gracias a mi labor en el bufete, que esa es mi labor, comunicar también socialmente los casos que llevamos para fomentar, sí, para enseñar a la sociedad, para fomentar el espíritu crítico y dar una buena información de qué está pasando con la cara B de los fármacos. Y eso es lo que hacemos, litigar contra grandes laboratorios, contra la administración. Ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero es lo que defendemos, es los derechos fundamentales de las personas a tener salud. Porque esto pasa mucho, me temo, pero no sale en relación a su importancia en las noticias. Curiosamente, hay muchísimos casos, por citar un ejemplo que a mí me resulta sangrante, se habla muchísimo más de ocupación, siendo el problema real prácticamente anecdótico, y en cambio hay muchos casos de abusos de la industria farmacéutica que están infrarrepresentados, ¿no? Sí, sí, porque la industria farmacéutica controla muchísimo, lo controla todo, ¿no? Controla, lo hemos citado antes, asociaciones de médicos, asociaciones de pacientes, hemos citado también cómo hacen lobby en los gobiernos a grandísima escala. Y la prensa no escapa a ello, ¿no? El ámbito sanitario es muy permeable a los intereses y al dinero de la publicidad de la industria farmacéutica. Como curiosidad te cuento que yo, que estoy especializado en el ámbito de salud, pues cuando se publican mis libros, los únicos medios en los que nos salen son precisamente los del ámbito de la salud y sanitario. En algunos sí, y se lo agradezco mucho a los compañeros, pero yo salgo más en las secciones de sociedad, de cuestiones sociales, que las de temas sanitarios, curiosamente. Qué sangrante. ¿Qué te iba a decir? ¿No? Te iba a decir algo y se me ha ido sobre este tema. No te, ¿Cómo? sí, no te preocupes, si quieres, mientras retomas el hilo del tema de la infrarrepresentación de estas cuestiones en los medios de comunicación, Sí, eh, te iba a contar. sí que aprovecho para comentar a la gente que puede hacer preguntas e intervenir en el chat. De hecho, Montse Domenech que comenta que ella vive en Cataluña, que no piensa ponerse la mascarilla, que lo tiene muy claro. Además, dice que en su caso es que ella tiene varias patologías que le libran de usarla y que si pasa algo será ella quien denuncie. Además habla de su poca efectividad y que es anticonstitucional y da las gracias por la información. Gracias por la información, precisamente, Miguel, porque pues hay muy poca información y es eso, muy sangrante que tú salgas antes en sociedad que en cuestiones de salud, siendo quizá el periodista que más años lleva investigando sobre salud. Quizá, pero precisamente por Por eso eso. soy castigado a no salir en los medios sanitarios, porque como las industrias sanitarias no quieren que se cuente todo esto, pues estoy como vetado en los medios. Yo sé que estoy vetado. A ver, yo te cuento más cosas, porque estas entrevistas así en confianza, llevamos muchos años de amistad, son Sí. para contar cosas nuevas. Yo sé que estoy vetado desde hace años por Farmaindustria, o sea, la dirección Farmaindustria es el principal lobby de las farmacéuticas en España, ¿no? Reúne como a casi 200 laboratorios farmacéuticos, imaginaos el poder que tiene. Yo sé que Farmaindustria pues lleva como corderitos cada año, no sé si lo siguen haciendo, a los periodistas del sector, los invita a un sitio bonito, a Granada, Salamanca, a un buen hotel, y allí les enseña a hacer periodismo. Es que nos mean y dicen que llueve. Es que son jornadas de formación para escribir bien sobre salud y sanidad. Lógicamente eso es, pues no sé si es corrupción, pero bueno, yo sé que en alguna ocasión, hace ya muchos años, desde la Dirección de Comunicación de Farmaindustria, pues eso se explicó a algún periodista que es que a mí no me querían ver por allí, que no me iban a invitar, pero no solo eso, que eso es esperable, sino que se ha presionado en algunos medios de comunicación para que no se tratasen mis temas. Y se ha dicho, no, por favor, las cosas estas de Miguel Jara no las publiquéis, ¿sabes? O sea que no te doy más detalles, que luego te censuran. No, te iba a comentar antes, cuando se me ha ido un poco el hilo, es que te quería hablar de
de que en positivo también, cómo la información sobre daños por medicamentos, por productos sanitarios, sobre abusos de las farmacéuticas, sí que cada vez se ven más en los medios de comunicación. O sea, esto es una realidad. O sea, yo hace 20, 23 años que empecé a investigar las prácticas de la industria farmacéutica, no existía Google. La gente se va a pensar, bueno, ¿cuántos años? Ya 75 o por ahí, no, tengo el pelo blanco, pero solo tengo 52. Yo cuando empezaba a investigar busqué medicamentos que matan en Altavista. No sé si tú lo Me recuerdas, pero suena. el buscador, el Google de entonces era Altavista. Y en Altavista no había nada, nada. Apenas un señor que se llamaba Joan Ramón Laporte, a la postre uno de los grandes expertos mundiales en farmacovigilancia, en daños provocados por medicamentos, y le escribí. El hombre no estuvo muy amable, ahora me quiere mucho, pero no estuvo muy amable, no me ayudó mucho. O sea, fue arduo, pero hoy tú pones medicamentos que matan o buscas los daños de un medicamento en Google y es que te salen pero muchas cosas, y obviamente no está todo porque estamos hablando de que se ocultan sistemáticamente los daños de los tratamientos médicos. Pero te quería poner como ejemplo positivo la campaña que hemos hecho con el Nolotil. Lo habrás visto en Sí. todos los medios de comunicación. La hemos hecho desde la Asociación de Afectados por Fármacos, que existía de hace 5 o 6 años, pero la hemos revitalizado. Yo llevo la dirección de comunicación y hemos hecho una campaña internacional, porque empezó publicando The Guardian, el mítico y muy influyente periódico británico, y se ha publicado en Estados Unidos, ha publicado casi toda la prensa en España. Eso hace unos años no era posible. Lo intentábamos y no teníamos tanto éxito. Hemos cosechado éxitos. Desde el bufete Almodóvar y Jara conseguimos que el anticonceptivo Essure, muy dañino, de Bayer, pues fuera retirado del mercado. La presión en los medios es fundamental, tuvimos ayuda. Pero lo que hemos visto con Nolotil me ha llenado de optimismo, porque hasta ahora no habíamos tenido un pelotazo mediático tan importante. Y bueno, pues los británicos van a seguir publicando en las próximas semanas y vamos a seguir haciendo campaña para documentar los daños de Nolotil, que es el fármaco más recetado en España, pero tiene sus daños. Produce una cosa que se llama agrunolocitosis, que es una bajada fuerte del sistema inmune que puede provocar la muerte, y la está provocando en personas, porque, claro, si con agranulocitosis, con una mínima infección, como tu sistema inmune está caído, pues te puedes morir. Y bueno, pues eso, contarte que tenemos que extraer conclusiones positivas, porque el trabajo y estas luchas están mereciendo la pena. Son muy lentas, esto ya lo sabíamos cuando empezamos. Yo lo sabía cuando empecé, y tú también, que eres un periodista crítico y combativo, sabes lo difícil que nos lo pone el propio sistema, el propio funcionamiento de la sociedad actual, muy permeable a los diferentes lobbies de todas las industrias, que la farmacia es una de las más poderosas, pero esto sucede con todos los lobbies industriales, y la calidad de la democracia ha bajado mucho, el nivel de la política es muy bajo, y todo esto se retroalimenta con unos medios de comunicación muchas veces muy sensacionalistas y superficiales, que llevan en la agenda muy pocos temas. Es decir, que todo esto se retroalimenta, pero yo creo que lo positivo es que hay una ciudadanía cada vez que se informa más, que busca a los periodistas independientes como tú o como yo, que estamos impulsando proyectos también. Si quieres ahora Sí, para terminar lo hablamos. Pues dime. directamente, sin anestesia, hablando de salud. Háblanos de esas Anestesia. iniciativas nuevas para este nuevo año. Estoy reorganizando mi plataforma online. Yo sabes que el centro de mi plataforma es mi blog, migueljara.com. Luego tengo un montón de redes sociales, pues Facebook, Aquí lo LinkedIn. tenemos. Ay, espérate, aquí está. Velo poniendo. Tengo un montón de redes sociales que, claro, me han censurado durante la pandemia, me han castigado, me han hecho mucho daño, las cosas como son. A mí me ha caído mucho la influencia y el número de visitas a mi blog, a mis redes, lo cual también me hace daño económico. Y entonces lo que he decidido es reestructurarlo, y con mucha paciencia, porque no tengo el nivel técnico en el mundo audiovisual que tienes tú y que tienen otros periodistas que ya se han convertido en líderes de opinión, pero he abierto un canal de televisión que es migueljara.tv, donde Ajá. voy colgando
cosas de vez en cuando, pero la idea es empezar ya fuerte con entrevistas y con programas o espacios propios, espacios de la Asociación de Afectados por Una Fármacos. cosita, estamos aquí, ¿se puede conectar? O sea, ¿desde aquí se puede llegar a...? Sí, es migueljara.tv. Ah, no, desde ahí no, todavía. Pues un momentito, que la voy a Sí, buscarlo. sí, Migueljara.tv, ¿verdad? y te lo voy contando. Lo bueno es que como que yo me lo uso, yo me lo como soy yo el que paga el servicio, porque hay que pagar por la libertad, Sí, pues en ese espacio no se pueden censurar. De momento no me pueden censurar. aquí Es una está. empresa. Sí, eso es. Es una empresa privada la que lo gestiona y pues eso, era por huir de la censura y aunque no se me da tan bien el mundo audiovisual como el escrito, porque yo claro, me he enfocado durante toda la vida a la prensa escrita, sí, aparezco en la tele, aparezco en las radios cuando me publican un libro, pero todavía me cuesta un poquillo el mundo audiovisual, sobre todo la parte técnica, no hablar, que ya has visto que no me cuesta, sino la parte técnica de edición, eso a mí es que me hace perder la paciencia. Es Bueno, que es un rollo. es un rollo, ¿verdad? Cuando estábamos tú me lo explicabas, tú mismo que tienes experiencia, que estabas ahí liando, siempre hay algún problemilla, a mí me desespera. Entre otras cosas porque, claro, los que estudiamos periodismo en la Facultad de Periodismo, estudiamos periodismo, no había otra rama que era publicidad y había otra rama que era audiovisuales. Pero ahora no, ahora es que tienes que saber de todo, ahora tienes que saber escribir, tienes que saber grabarte un vídeo, editarlo, ponerlo bonito, tienes que ser un experto en marketing digital, es decir, las ciencias de la información que antes estaban divididas en las tres carreras, periodismo, publicidad y audiovisuales, ahora las estamos, con 52 años, las estamos mezclando en solo una, que es creador de contenidos. Sí, No el sé si... problema que tiene, y perdona este arranque, ya empieza a ser yo también un señor de mediana edad, es que esos perfiles ya existían antes. Lo que más que hacernos más especializados, lo que quieren es que hagamos de todo un poco la misma persona y nos cargamos Sí, varios trabajos diferentes, precarizamos, bajamos el nivel, porque no es lo mismo una persona completamente formada en audiovisuales que un periodista que se le obliga a hacer de todo cuando no te forman de todo. Al final te obligan a formarte por tus cuentas, es una precarización, y luego el nivel de esta gente joven escribiendo o haciendo cuestiones de periodismo o cualquier otra, pues como tienen que hacer todo un poco, lo hacen todo mal. Y al final es lo que está sucediendo. que mucho abarca, poco aprieta, es que es Exacto. así. Es que, pero sí, esa es la tendencia en los medios de comunicación. Tienes dinero para contratar a un periodista y en vez de contratar a un buen periodista de investigación que lleva 23 años haciendo, pues contratas a un chaval joven que, oye, que le vaya muy bien y tal, pero que le estás obligando a hacer tantas cosas que no consigue centrarse en hacer bien alguna, ¿sabes? Va a intentar hacerlo todo lo mejor posible y Sí, seguramente con el tiempo lo conseguirán. Pero lo que se busca es la precarización, lo que se busca es pagar muy poco para tener al tío con mayor nivel posible y que te haga de todo, ¿sabes? Y claro, eso no puede aguantar toda la vida, pero bueno, de momento es lo que tenemos, el sistema funciona así de momento. vamos a repasar. Aquí está migueljara.com, tu web. Mm. almodóvarjara.com, este bufete de Almodóvar y Jara, sobre todo muy importante para quienes nos estáis viendo y tengáis alguna cuestión, alguna denuncia, hayáis sufrido algún problema, pues aquí está este almodóvarjara.com. Y esta flamante iniciativa migueljara.tv, esta nueva iniciativa audiovisual que esperemos tenga mucho éxito y desde luego desde la libertad, pues lo que está claro es que va a ser un canal interesante. Ojalá Mm. acompañe el éxito, que debe acompañar a quienes hacen cosas interesantes, pero vamos, estoy seguro de que aquí va a haber información muy buena porque es eso, es que llevas décadas con esto Sí. currándotelo, es que no podría ser de otra manera. Ya vamos a terminar la entrevista. A mí siempre me gusta que la última intervención no sea una respuesta a una pregunta mía, sino simplemente que comentes aquello que quieras dejar como último mensaje que no deba quedarse en el tintero de ninguna de las maneras, Miguel.
No, nada, simplemente lanzar un mensaje positivo a todas las personas que nos escuchan, que ya sabemos que son mayoritariamente críticas, que son personas bien informadas. Pues eso, a no bajar los brazos, a seguir luchando, a seguir informándonos bien, con calidad, a seguir manteniendo nuestros ideales y nuestros valores, siempre respetando a los demás, respetando sus ideologías, siempre en un marco de buscar la democracia radical. Pues si no la conseguimos ahora, la conseguiremos en algún momento de nuestra historia, pero siempre luchar por esos ideales, esos valores, no rendirse nunca, porque, bueno, pues mi ejemplo a lo mejor sirve de algo. Son 23 años, yo empecé siendo rubio, ahora ya unas canas que no veas, me acostumbro cada vez más, o bueno, no sé el término de acostumbrarme, de mirarme en la cámara con el pelo ya tan blanco, pero bueno, sí, son 23 años de una bonita experiencia, con muchos problemas también, pero que seguimos tirando para adelante, seguimos investigando, seguimos analizando, seguimos informando y difundiendo, y que merece la pena comprobar cómo en la agenda del sistema, sí, poco a poco, entre unos pocos, hemos ido colocando temas que son muy importantes para los derechos fundamentales de las personas. Así que no hay que rendirse y hay que seguir siempre hacia adelante. No hay que rendirse y seguir siempre hacia adelante. Es un mensaje muy importante que compartimos plenamente porque es así. Es que al andar se hace camino, caminamos hacia esa utopía que quizá nunca alcanzaremos, que diría Galeano, pero aquí lo importante es esos pasos. Pues muchas gracias, Miguel. Te deseo un 2024 lleno de éxito. Seguiremos en contacto y aquí cuentas con una herramienta y un apoyo más, como sabes. Así que cualquier cosa, como diría Pepito Grillo, dame un seguidito. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti, Dani, que sigas el lema, no te rindas nunca y sigue hacia adelante. Ahí estamos. Un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.